Hoy nos visita el apóstol Mir y su esposa Norma, la pastora Norma, así que los bendecimos. Y él ha venido a traernos un mensaje de parte de Dios, amén. Así que lo invito al apóstol y realmente es una bendición, un gusto tenerlo con nosotros, ¿ven? Un hombre que hemos conocido hace mucho tiempo y que, bueno, en cierta forma quedamos vinculados de corazón. Amén. Amén. Así que... Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Toda la gloria sea dada a Él. Iglesia, sanidad a las naciones. Más fuerte para Jesús. Aleluya. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. A ver. Vamos a dar un grito de júbilo a aquellos que aman la palabra de Dios. ¿Quién ama la palabra de Dios? ¿Quién sabe que Dios no es mudo? Amén. ¿Dios es mudo? No, sigue hablando. El Espíritu de Dios está entre nosotros. Amén. El Espíritu de Dios está donde está la palabra. En Juan 6:63 dice, el Espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice Jesús, las palabras que yo le hablé son espíritu y son vida. Fíjese la importancia de la palabra, que Él creó todo lo que vemos, todo lo invisible, lo hizo visible, la creación a través de la palabra. La palabra de Dios trae el Espíritu de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios trae la vida de Dios. Y si yo ingiero la palabra de Dios correctamente, el Espíritu de Dios empieza a morar en mí. Ser lleno del Espíritu de Dios es ser lleno de la palabra de verdad. No viene por la imposición de manos, sino que yo debo pagar un precio, amar la palabra, comer la palabra. No solamente el pan físico. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos debían trabajar más bien que el pan para vida eterna. Dijo, yo soy el pan bajado del cielo. La realidad de hoy de Jesús es cuando Él se presenta a través de su palabra, y su palabra trae el Espíritu y trae vida eterna. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. En Juan 1 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No solamente que el verbo era Jesús, sino que era la palabra. O sea que todo lo que Dios dice se cumple. Cuando dice el verbo se hizo carne, quiere decir que la palabra de Dios que habló hace 6.000 años se cumplió en la primera venida y se está cumpliendo en la segunda venida. Así que todo lo que Dios dijo se está cumpliendo tal y cual lo dijo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por eso. Amén. Muchas veces los mensajes que pone Dios en nuestro corazón no son los más populares. Muchas veces es para que cause un estremecimiento y para que veamos nuestra realidad. Amén. Pero también no es para muerte, sino para vida. Amén. ¿Saben eso ustedes? Que la palabra es como un espejo. También dice en 4:12 que penetra hasta dividir las funciones del alma y del espíritu y no vuelve a Dios vacío. Hebreos 4:12. Es viva y eficaz y hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orarle a Dios para que Él envíe su palabra, su vida a través de su palabra, para que el que esté enfermo se sane por medio del accionar del Espíritu que viene por su palabra. Amén. Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios de cielo nuevo y tierra nueva, tú que habitas, Señor, a donde se predica la verdad, Señor, que tu boca se haga visible a través de tu palabra, Señor, sin añadir ni quitar de tu palabra, que podamos enseñar tu verdad, lo que hay en tu corazón para este pueblo, para mi vida. Señor, que yo hable lo que tú quieres hablar, Padre, para que sea de la perfecta edificación y corrección de lo que está torcido
para que vuelva al camino, Señor, y seamos de testimonio y este pueblo crezca en la verdad y en la justicia que trae tu palabra. En el nombre de Jesús abrimos nuestros sentidos espirituales, Señor, preparamos nuestro corazón y recibimos el pan del cielo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y el título muchas veces del mensaje expresa el contenido central de lo que Dios quiere decir. O sea, vamos a leer el contenido, yo te voy a pedir que lo repitas conmigo y vamos a ver el versículo de referencia y vamos a hablar del tema. Pero el título del mensaje es lo que vos te tenés que llevar para acordarte lo que Dios habló en este domingo. Amén. Entonces, lo que el Señor quiere hablar de este domingo dice el título del mensaje: el gran problema del hombre es minimizar su pecado y sufrirá la condenación del Señor. Vamos de nuevo. El gran problema del hombre es minimizar su pecado y sufrirá la condenación del Señor. El texto central que vamos a leer hoy para hablar de esto está en Mateo 7, del 1 al 6. ¿A dónde está? En Mateo 7, del 1 al 6. Después de oír el mensaje, tenés que seguir durante la semana masticando la palabra de Dios y preguntándole a Dios qué es lo que nos quiere hablar a cada uno. Amén. Entonces, para hablar como una introducción, que el gran problema del hombre no es que no reconoce su pecado. Sí, lo reconoce, porque tiene una conciencia moral. Dios puso la conciencia moral en el alma del hombre. Entonces, ¿para qué? Para reconocer, la conciencia reconoce lo que está bien y lo que está mal, y lo que es la verdad y lo que es la mentira. ¿Amén? Viste que cuando nosotros hacemos una cosa mal, aunque no tengamos mucho conocimiento en la Biblia, nosotros hay algo que se prende una luz roja y nos dice interiormente que lo que hemos hecho está mal. Eso responde a una característica que Dios puso en nosotros, se llama conciencia moral y está en el alma. El problema es que el hombre, escucha bien, minimiza su pecado y el pecado de los demás lo maximiza. ¿Qué hace? Los pecados nuestros son chiquitos y los pecados de los demás son grandototes. ¿Cómo es? El pecado mío es chiquitito como una hormiguita. Y el pecado del otro es grandotote como un oso. ¿Está? ¿Nos pasa eso? Sí, nos pasa eso. Vamos a leer el texto y después vamos a seguir hablando del tema. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir a Mateo 7, del 1 al 6. Entonces ponete estos dos ingredientes. Decir, yo tengo la viga delante de mis ojos. Son los sentidos para poder percibir delante de los ojos de la percepción, en lo que yo entiendo o no entiendo. Y alguien que tiene una viga, una columna, adelante de él, no puede ver hacia adelante, ¿no? Entonces ve una viga en mis ojos y una paja en el otro, pero nosotros creemos, nos vemos al revés, como que tengo una paja, un pecado chiquitito, y el otro un pecado grandotote. Amén. Y entonces no me deja percibir la realidad. Entonces, ¿qué dice Jesús? A través del evangelista, del Evangelio de Mateo, dice, no juzgue para que no seáis juzgados. No juzgue para que no seáis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué? Una pregunta. Mirad, dice Jesús, la paja que está en el ojo de tu
hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirá tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Y después hay una expresión fuerte que le dice el Señor, hipócrita. No lo dijo así nomás, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Después el 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelven y os despedace. Lo santo y las perlas son las palabras de Dios, y lo santo es la palabra de Dios. Y los perros y los cerdos son animales que actúan instintivamente. El perro, después que hace lo que tiene que hacer, vuelve al vómito, o sea, vuelve de donde lo que digiere, lo vuelve y él come eso. ¿Eh? Entonces la intolerancia a la palabra. Y la chancha o el cerdo, una vez que lo limpian, vuelve otra vez al cieno, o sea, a la suciedad, porque es el hábitat de ellos. Entonces el Señor nos compara como un perro o un cerdo, donde uno vuelve al vómito, o sea, al pecado de donde Dios nos sacó. Entonces no es porque no reconozcamos nuestros pecados, sabemos que somos pecadores y tenemos la conciencia moral, pero el problema del hombre es que mi pecado, ¿cómo es? Chiquititito, y el del otro es grandotote, para que se acuerdan, ¿eh? El mío como una hormiguita, inofensivo. Mira, nadie se da cuenta, lo podemos pisar. Y el del otro es un osote que te agarra y te parte a la mitad. Ese es mi discernimiento. ¿Ven? ¿Me están entendiendo? ¿Están entendiendo lo que Dios quiere hablarnos? Bien. Maximizar el pecado del otro y minimizar el mío, el primer punto. Como dije antes, el problema no es que el hombre no reconozca su pecado, sino que siempre lo minimiza. Pero ahora ese no soy yo. Es el hombre viejo, la naturaleza adámica. Si a vos te está pasando eso, es que todavía está vivito la vieja naturaleza. Decirle, ese Adán tiene la culpa. Amén. Amén. El nuestro es un pecadito, chiquitito, como una hormiguita. Lo tolero. Si vamos al mensaje de la iglesia de Tiatira, era que toleraban sus pecados y toleraban a esa mujer que se decía Jezabel, que enseñaba a fornicar. La fornicación es espiritual. O porque daba cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, enseñanzas falsas. Y tú que toleras, o sea, el espíritu de Jezabel es autotolerar tu propio pecado y no dejarte que la palabra te enseñe y primero te enseña, te hace ver tu realidad, te corrija para que vos cambies de actitud. Entonces el nuestro es un pecadito que es tolerable, pero el del otro es imperdonable. Esto pasa por mi propio pecado. Mi propio pecado es la viga que tengo delante de mi ojo. La viga es la incapacidad de arrepentimiento. Que la viga es que yo tengo una incapacidad de arrepentimiento porque hay una condición en el corazón que se llama orgullo. El corazón engrosado. Entonces, como busco la justificación de mi pecado, deslindo la responsabilidad. ¿Y quién tiene la culpa? El otro, porque tiene un pecado grandotote. Ese me hizo pecar, que yo pequé como una hormiguita, por eso se me salieron las palabras. Amén. Y no pude frenar la lengua, hice un incendio en la iglesia, Sanidad de las Naciones. Y uno se fue por allá, los osos se fueron para allá y las hormiguitas se fueron para allá.
las chiquititas, las que no, se fueron para el otro lado y los osotes para el otro lado. Amén. Porque los osos no van con las hormigas. Amén. Amén. Claro, porque te imaginas, el oso se come la hormiga, los hormigueros, ¿qué come? Hormiga. Entonces el otro me va a comer, el otro es malote. Y yo soy una hormiguita inofensiva. Y el Señor vio que los osos estaban disfrazados de hormiga, ¿viste? Y las hormigas de oso. ¿Están entendiendo? Ahora, como un oso se puede disfrazar de hormiga, era un hormigón. Era la hormiga de África. ¿Me están entendiendo? Vamos a ponerle un poco de sentido del humor para que te quede el mensaje. Amén. Amén. Entonces la vida tapa mi capacidad de arrepentimiento. ¿Qué tapa? La capacidad de arrepentimiento y de confesión y de una verdadera conversión. Y siempre el otro tiene la culpa hasta que yo haya pecado. Sí, el otro tiene la culpa hasta que yo haya pecado. ¿Eso pasó? ¿A dónde pasó? En el paraíso. Ay, Adán, mirá, mujer, la mujer que me diste, esta me hizo pecar, ¿eh? ¿No ves? Esta me mostró, y vos no sabías que no tenía que comer del árbol de la ciencia de bien y mal. No te dio que sea el pastor de esa congregación que te dio, digamos, a tu mujer, y tenías que gobernar y estar vigilante, no. Le echó la culpa a la mujer. Y la mujer, para no quedar de menos, ¿quién le echó la culpa? Al pobre diablo. ¿Está? Pobre diablo tiene más culpa. Bueno, a Satanás, a la serpiente. Amén. Bueno, no voy a entrar en ese relato, pero que le echo la culpa. El tema es que Adán y Eva pecaron los dos. Y lo que tenían que hacer era que tenían que arrepentirse y no juzgar al otro. Es decir, no juzgar al otro. Dios los llamó personalmente para que ellos se arrepientan. Amén. Entonces la culpa siempre la tiene el otro y tenemos expresiones como, ¿quieren saber las expresiones algunas expresiones de esto? ¿Le gustaría reírse un rato? Bueno, para ver si yo no digo estas cosas, ¿no? A ver, decimos, por ejemplo, me hizo salir la cadena. Y dije 50.000 malas palabras, ¿entendés? Pues yo estoy en Cristo, ¿entendés? Y se me salió la cadena, vine cansado de trabajar, vino el perro, me ladró, le pegó una patada al perro, lo saqué por la ventana. Ay, no sabés lo que me pasó en el trabajo y la culpa la tiene el jefe. Voló el perro por la ventana, ¿me entiendes? La culpa la tiene él. El otro, el oso. Yo soy una hormiguita, una víctima. Amén. Amén. Yo hablo mal y soy un chismoso, ¿vos sabés por qué? Yo soy un chismoso de todo lo que ocurre aquí. Estos son destructivos. ¿Qué son los chismosos? Son destructivos, meten cizaña, hablan encubiertamente, imparten muerte y sombras de juicio. Yo no está permitido que yo juzgue. El chismoso lleva un espíritu de muerte, de juicio y habla fuera de tiempo y lo que no tiene que hablar. Y a los que están débiles lo llevan a la duda contra el pastor, contra el líder, contra la autoridad. Y parece un teléfono descompuesto. ¿Viste lo que dijo este? Sí, así. ¿Y viste el pecado que tiene aquel? Sí, así grandote. Y yo soy una hormiguita, yo tengo un pecado chiquito. Yo lo digo para que oremos, ¿entendés? No es chisme, es para que oremos. Yo te cuento, pero no le diga a nadie. No le podemos decir a aquel otro para que oremos juntos. Y cada vez el chisme más grande. Y se la pasa al otro y el otro le pasa la pelota al otro. Y metemos el diablo. Mete, como me dijo el instructor mío, mete unas vainas, o sea, unos goles, unas vainas bárbaras mete. Nos mete unas vainas y nos va dividiendo.
Otro dice, yo hablo porque no sé lo que me pasa, me tienen que entender y empiezan a llorar y vos decís, este está arrepentidísimo, ¿no? Lo que tienen un remordimiento gigante, porque sabe que metieron la pata hasta acá. Amén. Por eso Jesús nos ve como hipócrita. ¿Cómo nos ve? Como hipócrita. Entonces nos dice, hipócritas, ¿por qué primero antes de juzgar no sacas la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo ajeno? Con esto Jesús nos da a entender que mi pecado es más grande que el otro. Porque si yo veo la paja en el otro, es porque la paja es la viga que hay en mi ojo. ¿Entendés? Yo discierno, tengo todo el conocimiento porque yo la muevo bien, soy Messi. Amén. Amén. Entonces, la viga es mi propia realidad. O sea, la acusación hacia el otro es mi propia realidad. O sea, el pecado que yo tengo es más grande. O sea, la viga es más grande que una paja. Entonces, ¿tu pecado cómo es? ¿Más grande o más chiquito? Más grande que mi hermano, y que mi propio pecado hace que vea, o sea, la viga distorsiona mi imagen y aún me pone ciego. O sea, yo no veo la realidad del otro, porque tengo una viga y que no veo correctamente para juzgar al otro. Y no debo juzgar porque el único que juzga es el Señor. Amén. Porque no tengo yo para sacar la paja tengo que andar en la nueva naturaleza y haber sido perfeccionado. Y yo creo que dentro de esta realidad de la iglesia, en Filipenses 1:6 dice que vamos camino a la perfección. Que el único que puede medir con la medida justa es Jesús, que tiene la correcta santidad. El pecado grande, donde vemos una exposición, ya la vamos a ver, en el pasaje de cuando querían apedrear a la mujer adúltera. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Amén. Entonces, Jesús no nos habilita para que juzguemos. Entonces, en este pasaje nos habilita para juzgar, ya que no soy juez. El único juez es ¿quién? Cristo, que no tiene la viga en sus ojos, que es un juez justo. ¿Cómo es el juez? Justo. Porque tiene la naturaleza santa para hacerlo. Esto quiere decir que en la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, ¿no se debe aplicar disciplina? No quiere decir esto, ¿no es cierto? Sí. Se debe aplicar la disciplina con la regla del Señor. Amén. Pero ¿quién la puede aplicar? ¿Cualquiera? No. Hay un orden establecido por Dios. Amén. Las autoridades. Si yo rompo ese orden establecido, es demoníaco, es satánico. Satanás rompió el orden establecido por Dios y quiso poner su trono más alto que el de Dios. Y empezó a impartir la verdad de Él y hizo una división y llevó la tercera parte de los ángeles. Él era el sello de la perfección, pero terminó siendo un traidor. ¿Qué terminó siendo? Un traidor. Él tenía que sujetarse a la orden de Dios y cuando terminó siendo un traidor, Dios lo somete a destrucción. Amén. Y que él, que era el querubín protector, se convierte y lo degrada y se convierte en Satanás y en el adversario. Y la misma naturaleza con que fue creado en el reino mineral, que caminaba entre las llamas y no lo quemaba, ese mismo fuego que purificaba y lo hacía ver como un ángel de luz, como lucero, esa misma llama
degradó su perfección y el problema estaba ¿a dónde estaba? En el corazón, porque se halló la iniquidad de orgullo. Yo me tengo que cuidar del engaño de mi corazón y del orgullo y de la soberbia de mi corazón. Él fue degradado, él se vio perfecto, él empezó a admirar sus capacidades, sus dones, sus talentos, su habilidad de mando, de protección, de ministrar a Dios, y se creyó más que Dios y con una capacidad mayor que Dios. Pero Dios respeta el orden establecido. Cuando rompemos el orden establecido, rompemos el orden divino, nos convertimos en un adversario. Somos como Satanás. Amén. Entonces, la disciplina la tenemos que aplicar, pero en el orden establecido. Y si algún hermano peca contra ti, dice la palabra en Mateo, ve y habla con el hermano, pónganse de acuerdo, pero no hablar al otro. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando alguien nos hiere, vamos y le contamos todo, en vez de arreglar las cosas con el hermano. Amén. Porque mi pecado es una hormiguita y el otro es grandotote como un osote. Entonces yo no soporto una hormiguita, ¿cómo puede llevar al oso en la espalda? Entonces tengo que largar la bocanada a todo y contaminar a todo. Amén. Entonces no sigo las reglas del evangelio del reino de Dios, que dijimos que son las palabras de Jesús, que son espíritu y vida. Cuando yo rompo las reglas de Jesús, hablo y hablo lo que a mí me parece y ministro como a mí me parece, es el espíritu de Satanás. Hablo de parte de Satanás y no de Dios. Si tienes problema con tu hermano, ve a arreglarla. Si no se ponen de acuerdo, ve, busca un testigo que conte toda palabra, que tiene que ser alguien espiritual. Si no se pusieron de acuerdo, ve y habla con la autoridad. Es el orden que Dios pone cuando hay una apreciación de que alguien lastimó a otro. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? ¿Como yo digo o como la palabra dice? ¿Como yo digo o como la palabra dice? Amén. Cuando queremos jugar fuera de los parámetros bíblicos de la misma manera que nosotros medimos al otro, nosotros seremos medidos. Porque nosotros con el otro somos, ¿cómo se llama? Ya me sale la palabra. Somos implacables. Somos inflexibles porque nosotros somos tan santos, tan justos, que yo soy una hormiguita, puedo tener algún pecadillo, digamos, pero el otro es un osote. Yo tengo que cuidar el rebaño, ¿me entiendes? Entonces no lo puedo tolerar. Y como soy los tres mosqueteros, uno de los tres mosqueteros, y luchamos por la verdad. Amén. Y hacemos unos líos. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo, no? Entonces estamos jugando y estamos impartiendo nuestra propia justicia y decimos que es la justicia de Dios. Y no es la justicia de Dios. Porque Dios tiene un orden establecido en una casa, en la casa donde Dios pone autoridades. Y cuando yo rompo ese orden establecido, por más que la persona o la autoridad que esté en el lugar se esté equivocando, ¿qué tengo que hacer yo? Hablar con la persona. Corregir al anciano con amor. Amén. Entonces yo tengo que tener cuidado con esto, porque de la misma manera que yo actúo con el otro, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y si yo implacablemente juzgo al otro, Dios me va a medir con la misma vara, Jesús me va a medir con la misma vara implacable de intolerancia, de falta de amor, de falta de arrepentimiento, porque tengo una viga grande en mis ojos y yo tengo el tupé de juzgar al otro implacablemente. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Lo que el Señor nos está diciendo. Jesús no juzga con nuestros parámetros, sino que juzga con parámetros de amor. Otro pasaje significativo para ver esto
el pasaje de la samaritana, ya se la nombré, y ahora vamos a reflexionar un poco más. Cuando quisieron apedrearla a Jesús, ni siquiera se le movió un pelo, solamente escribía en la tierra y dejaba que el Espíritu del Padre fluya en él para corregir la situación, a lo que la juzgaban. Y estaban los fariseos, los saduceos, que amaban la ley, que eran implacables, que no había que quebrantar la ley, bueno, todo eso. Y le dijo solamente una palabrita: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice el pasaje que los que primero se fueron los más viejos, que eran los más viejos. Ahora llevémoslo a la realidad, a un contexto espiritual. No creamos que tenemos derecho nosotros porque somos más viejos en la iglesia. ¿Está? Porque a lo mejor no somos más viejos y más sabios y más santos. Somos más viejos y más mañosos. Amén. Tenemos más mañas religiosas. Amén. Para decirle hola. Y a los nuevos, en vez de darle la lechita, que son los bebés, viste que a veces como son puro ellos, que no hay contención, le pegamos con un garrotazo. Y le estamos pegando un garrotazo a un bebé. Y dice que el que hace tropezar un bebé, mejor que se ate una rueda de carro en el cuello y que se eche al fondo del mar. Entonces, a veces los bebés espirituales que toman leche son más santos que lo que hace años que han perdido su primer amor, lo describe Jesús, que son tibios, amén. Entonces yo tengo que entender que no vaya a ser que esté actuando como un hipócrita delante de los ojos de Jesús. ¿Tengo más mañas religiosas o más santidad? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. Al tener más años en el Evangelio, ¿tengo más mañas religiosas? ¿Soy más santo? ¿O tengo cintura y un lenguaje religioso, pero no el lenguaje? A ver si me están entendiendo lo que les digo. Tengo más palabras religiosas, pero no un lenguaje de santidad, de acuerdo a los parámetros del reino de Dios. Porque ahí los que los querían apedrear manejaban el lenguaje religioso. Eran los fariseos, los saduceos. Y Jesús, con la autoridad, ¿quién se fueron primero? Los más viejos, los más mañosos, decir, los más mañosos. Ahora, Jesús, pregunto, ¿él tolera el pecado? No, pero él vio en la mujer un arrepentimiento genuino. ¿Pero qué le dijo? No dejó pasar al pecado. Él dijo, vete y no peques más. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. No es que me puse a favor del pecador. ¿Me entiendes? Siempre se ponen a favor del que peca. No, porque a veces parece que si yo no soy rígido, porque yo tengo el pecadito como una hormiguita y el otro como un osote. El oso hormiguero hay que partirle la cabeza porque se come la hormiga. Bueno, entonces yo soy rígido, el paladín de la verdad. Y Jesús no era así, o sea, él veía más allá si había arrepentimiento o no había arrepentimiento, y no es que dejaba pasar el pecado. ¿Qué hacía? Veía la realidad, veía un todo, veía el contexto, veía el corazón del que había fallado y veía el corazón de los que la estaban juzgando y acusando. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? No es que dejo pasar su pecado. Muchos de nosotros jugamos con la gracia, pero ojo,
si bien Él es misericordioso, lento y para la ira y grande misericordia, Él es un juez justo y no tendrá por inocente al culpable. Los más espirituales que tienen que hacer se examinan a sí mismos. Como Pablo dice, y yo queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino el más que no deseo, pues no soy yo, sino el pecado que reside dentro de mí. Entonces se da cuenta que tiene dos naturalezas, que el pecado que reside dentro de él no lo dejaba de hacer la justicia de Dios. Y eso estaba en la naturaleza adámica, en el viejo hombre. El pecado que reside dentro de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de maldad? Ese cuerpo de maldad, ¿qué es? La vieja naturaleza todavía operando. ¿Quién le pedía ayuda? A Dios. Donde en esa vieja naturaleza opera la raíz de iniquidad. Es algo como que se te adhiere en una forma de actuar. Es algo que se adhiere, es algo que vos lo sacás y vuelve, lo sacás y vuelve. ¿Y cómo lo podemos sacar y derribar definitivamente? Crucificando al viejo hombre. ¿Y cómo crucificamos al viejo hombre? Es decir, renaciendo de la semilla. Primera Pedro 1:23, siendo renacido no de semilla corruptible, sino de la incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera Pedro 1:23. La única forma que yo tengo para erradicar esa forma vieja que tengo, para dejar de juzgar con mis parámetros, erradicando mi vieja naturaleza, siendo renacido de la semilla incorruptible, la semilla de la palabra. Yo tengo que renacer de la palabra, tengo que alimentarme con la palabra, porque dice la carne, o sea, la vieja naturaleza, para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. ¿Y cómo viene el espíritu? Las palabras que yo les hablé, Juan 6:63, son espíritu, son vida. Por lo tanto, mi metanoia, que es un cambio permanente, para que yo no siga con los parámetros de la vieja naturaleza, yo tengo que renacer de la semilla y tengo que comer la palabra hasta que mi naturaleza, mi forma de actuar, de hablar, de pensar cambie. Es un cambio permanente. ¿Cómo es la metanoia? Un cambio permanente. Y dice que el que es renacido de Dios no puede pecar. No porque no quiere o porque lo reprime, porque cambió. Porque ya no es el mismo. Si yo sigo haciendo las mismas cosas, sigo siendo un criticón, un chismosón, alguien que pelea, que se le sale la cadena, es porque no hubo una transformación. Porque el que cambia y el que se transforma no puede ser como antes porque cambió. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Yo tengo que alimentarme de la palabra. Yo soy lo que como. Es decir, yo soy lo que como. Si como poca palabra, se va a manifestar la vieja naturaleza. Pero no comer solamente la palabra. No solamente comerla, no solamente siendo un oidor, sino un hacedor del conocimiento de la verdad. ¿Cómo es el tema apóstol? El tema es así. Yo como con los oídos, pero yo puedo oír las palabras, soy un oidor. En la iglesia están llenos de oidores. Amén. Pero no son hacedores. ¿Por qué? Porque la palabra se recibe
se acepta, o sea, se cree, se recibe, se acepta, se cree y se hace. Y ahí empieza la transformación. No solamente recibirla, sino creerla y hacerla. Muchos la reciben, pero no la hacen porque no la creen. Entonces siguen con la vieja forma de vivir. ¿Vos lo que te estoy diciendo lo estás creyendo? ¿O solamente lo estás oyendo? Por eso la espada tiene que penetrar para que haya una convicción de pecado. ¿Y quién trae la convicción? El Espíritu Santo de Dios. No soy yo, es la palabra, el consolador que te convence de pecado. ¿Quién? Es la palabra la que juzga, la que mide tu integridad, tu justicia y tus cambios. Y es Jesús que lo mide a través de la palabra. Por eso la palabra es enviada a aquellos que tienen hambre y sed. ¿Vos tenés hambre y sed de Dios? ¿O no? Porque lo que no tiene hambre y sed no come ni toma del agua de la vida. Y si yo no escucho la palabra, o soy solamente un oidor y no un hacedor, es que no tengo hambre. Tengo hábitos religiosos y no espirituales. La verdadera religión es la que me reconecta con Dios. La verdadera religión es reconectar. ¿Con quién? Con Dios. El pecado me desconectó de Dios y Adán tuvo que ser sacado por el pecado. Ahora Dios quiere reconectarse, pero no se va a reconectar con cualquiera, con la vieja naturaleza. Se va a reconectar con aquellos que fueron recreados de acuerdo al diseño y al modelo de Dios. Conclusión, ¿qué nos dice la palabra? Para andar bien delante de Dios no es jugar al otro, sino hacer un trabajo de retrospección, un autoanálisis de qué manera, exponiendo al Señor mi pecado, arrepintiéndome, confesándolo. Y tenemos que autoexaminarnos. La palabra de Proverbios, y estamos dando la conclusión, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. También anotarlo. Dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 3 pasos para que Dios me vea justo y no me vea hipócrita y aplique su misericordia. No encubrir nuestros pecados. ¿Qué tenemos? No encubrir nuestros pecados delante de Dios. ¿Qué es encubrir? Es dejar pasar por alto la ofensa a Dios y al otro. ¿Por qué? Porque mi pecado era una hormiguita. Y el del otro, el otro tiene que confesar el pecado. Si el mío es inofensivo. Por eso, ¿cómo estaban? De un lado las hormiguitas y del otro lado los ositos. De un lado las ovejitas y del otro lado las cabritas. A ver, son naturalezas diferentes, ¿no? Entonces, ¿vos de qué lado querés estar? ¿Del lado de la ovejita o del lado de la cabrita? Las cabritas son independientes, ellas van libres, bárbaras. Y las ovejas son media tontas. O sea, las cabritas tienen cuernitos y vienen a donde está la ovejita y las cornean para sacarla del rebaño. ¿Me están entendiendo? Son independientes. Las ovejitas reconocen la línea de mando, no reconocen a otro pastor. Póngale en otro pastor a un rebaño de ovejas que conoce su pastor. Dice que conoce las ovejas, conoce la voz de su pastor. La puede llamar 10.000. Pero ¿qué usan las cabritas? Los cuernitos para sacarla. Entonces el pastor va y busca a la ovejita, como es tontita, y a veces se pone media rebelde también la oveja, porque no tiene mucho entendimiento. ¿Qué hace el pastor? Les quiebra las piernitas para traerla de nuevo al rebaño. ¿Sabía usted eso? Que el pastor le quiebra las piernas a la oveja porque prefiere quebrarle la pierna
antes que se pierda, porque Dios ama y castiga al que ama, al que recibe por hijo. Pero esta enfermedad o esta circunstancia no es para muerte, sino que es un paso para manifestar la gloria de Dios. Amén. No, dice, no sintiendo, es encubrir, es dejar pasar por alto la ofensa a Dios, al otro, minimizándola, no sintiendo el pesar ni el temor de Dios. Y encima criticando y juzgando a los otros. Encubriendo tanto el propio como el de la familia por ahí que tengo a cargo. El hombre, cuando es puesto como cabeza, no tiene que encubrir el pecado de la familia. Tiene que, con amor, volverla a la realidad. ¿Amén? ¿Me están entendiendo, no? La consecuencia, la falta de prosperidad en todos los ámbitos, material, espiritual, emocional, etc. La solución para salir de ese estado que te llevará a la apostasía y la tibieza es el arrepentimiento, la confesión y la conversión. Pero no basta solo la confesión, sino apartarse del pecado. El que lo confiesa, dice, y se aparta. O sea, no hace más lo mismo porque hubo un cambio. Muchos confiesan sin un verdadero arrepentimiento. Lo hacen por el peso de la opresión o porque tienen remordimiento. La conciencia moral en el alma lo atormenta. Tienen remordimiento, pero no arrepentimiento. Y muchas veces hasta lloran. Y se les caen las lágrimas. Pero ¿qué es el remordimiento? Es la conciencia moral en el alma. ¿Y qué es el arrepentimiento? La conciencia espiritual en el espíritu. ¿Y por qué tienen remordimiento? Miren, escuchen bien esto. El remordimiento se basa en el temor al hombre. No hay una verdadera conversión porque sigo haciendo lo mismo. Tengo miedo al hombre, a la condena social, a la condena del grupo de la iglesia. ¿Me están entendiendo? A la condena grupal. Entonces yo aplico el remordimiento, pero es un fruto del alma, no de la conversión en el espíritu. ¿Entienden? Porque yo, para ver si hay un verdadero arrepentimiento, el que mentía deje de mentir, el que robaba deje de robar, el que criticaba deje de criticar, porque el arrepentimiento se basa en una confesión con conversión. ¿Con qué? Con conversión. Y la conciencia moral es el temor al hombre, el temor al pastor, al que dirán, a los hermanos, perder un cargo, perder un puesto, pero el arrepentimiento es el temor a Dios, no al hombre. Yo temo a Dios, por eso respeto a la autoridad del hombre. Yo sé que no solamente, pero muchos tienen remordimiento porque hacen las cosas a la vista del hombre, pero yo tengo que hacer las cosas a la vista de Dios. El arrepentimiento lleva una conversión permanente, porque está en la conciencia espiritual, en la mente de Cristo. Amén. Pero esa mente va a crecer si yo crezco en la palabra. Amén. Si como la palabra, ¿me están entendiendo el mensaje? ¿O no? Dos mentes. La mente el remordimiento en la mente natural, en el alma, conciencia moral. Sé que está mal, pero no puedo cambiar. El remordimiento. El arrepentimiento en la conciencia espiritual. Sé que está mal, pero por el temor a Dios me voy a alimentar con la palabra de Dios, que me ve en mi espejo, que voy a ver la realidad, que me va a llevar a una conversión para apartarme definitivamente del pecado. Voy a tener una metanoia porque tengo un temor a Dios, un cambio permanente, no un cambio temporal. Entonces en la iglesia faltan cambios permanentes.
en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Y eso no lo hace un hombre, eso lo hace la palabra de Dios. Y para tener un cambio permanente, tengo que tener una unidad en el criterio de la doctrina, en lo que se enseña. No puede conocer uno, por eso dice que la iglesia de Corinto perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, se decía y se hablaba un mismo lenguaje. Tenían una misma mente y un mismo corazón. O sea, conocían lo mismo. O sea, no se hablaba, no había distinta manera de pensar. O sea, ¿podemos hacer las cosas diferentes? Sí. Pero había un lineamiento. El apóstol lo que hace es bajar el ordenamiento de enseñanza de la iglesia, y los que están abajo tienen que seguir la línea apostólica. Amén. No puede uno enseñar una cosa, el otro el otro, la otra el otro, el otro el otro. Amén. Y sabemos que el apóstol, como todos los miembros, están creciendo en Cristo, y tenemos que ser tolerantes, tenemos que tener amor, preservar la unidad en el espíritu. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Entonces Dios nos dice que tenemos que tener un arrepentimiento, no remordimiento. Y el 85% de las personas en el cuerpo de Cristo tienen remordimiento, porque siguen haciendo lo mismo, porque no se preparan en la palabra. Lo que va a traer una conversión definitiva en nacer de la semilla. Amén. Y para eso hay que trabajar. No va a entrar al cielo porque vos hiciste la oración de entrega un día acá. Eso no te hace renacer de nuevo. Eso es un principio. Pero para renacer de nuevo es un proceso que va a durar toda la vida. Porque Dios no va a venir a morar si yo sigo teniendo la vieja naturaleza. La vieja naturaleza tiene que ser extirpada, tiene que morir. La cultura del mundo no puede estar en mi mente ni en mi corazón. Y si está todavía la cultura del mundo en mi mente y mi corazón, es porque yo sigo la vieja naturaleza. Por lo tanto, iglesia, tenemos que trabajar en la palabra, en el orden establecido legal por Dios sobre esta casa, y tenernos paciencia. No creer que yo soy la hormiga y el otro el oso. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya, más fuerte que para Él. Y para que yo no caiga en querer sacarle la paja del ojo ajeno, yo tengo que pedirle al Señor de ahora en más no confundir el remordimiento con el arrepentimiento. Cuando yo tengo remordimiento no tengo temor de Dios y no hay un quebranto. El arrepentimiento me lleva al quebranto porque estoy percibiendo que estoy hiriendo la naturaleza del Padre. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Y eso tiene que llevarme a un verdadero cambio de actitud. Entonces, vos no vas a cambiar por comer una vez a la semana. ¿Cuántos días tenés que comer a la semana? Todos los días. Y la línea de doctrina tiene que venir del apóstol de la casa. Si bien las bases ya fueron puestas, las bases apostólicas fueron puestas, el apóstol direcciona a las bases ya establecidas por Cristo y por sus apóstoles. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. ¿Te sentí ofendido por la palabra? Buen principio. Amén. Si vos decidís diciendo que sos la hormiguista, no entendiste nada. Decís, yo soy el oso hormiguero. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Mirá todas las hormigas que me comí.
Démosle un fuerte aplauso a Jesús y vamos a orar por la palabra. Amén. Vamos a renunciar al espíritu de los hormigueros. Tampoco te tenés que sentir como una hormiga. Amén. Tenés que sentirte como una nueva persona en Cristo. Amén. Vamos a pedirle al Señor de discernir si es remordimiento o arrepentimiento y que yo actúe en la nueva naturaleza. Te invito a que te pares y oramos, porque el efecto tiene que hacerlo la palabra, no la imposición de mano. Amén. ¿Cuántos recibieron y entendieron el mensaje? Un amén fuerte. Más fuerte. ¿Así lo entendieron chiquitito como una hormiga? ¿O como...? ¡Amén! Que así sea, quiere decir. Quiero cambiar. ¿Quién quiere cambiar? Para tener sanidad. Amén. Amén. Yo tengo que cambiar. Decirle, yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor. A ver, repitan conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Remueve la viga de mis ojos para que yo no sea un hipócrita, para que yo no me vea como una hormiga, sino que me vea como tú me ves. Y quiero alimentarme de tu palabra para tener un cambio permanente, para no tener remordimiento, que es el temor al hombre y está en la conciencia moral, sino para tener un arrepentimiento, tener temor de Dios, Señor, y trabajar para la unidad. En el nombre de Jesús, sígueme hablando durante la semana y hame un instrumento de unidad y no de división. Señor, trae tu espíritu a mi vida. En el nombre de Jesús, a través de tu palabra, y que pueda renacer de la semilla. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor te lo damos a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.